Muy bien, y es un gusto recibir en Buscadores al economista y artista Claudio Rama, director del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores de la ANEP. Hay una noticia por la cual decidimos invitar a Rama. Ha sido sumariado tras la denuncia por acoso laboral por parte de los funcionarios del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores de la ANEP. Y entiende el denunciado que este sumario que le inician tiene que ver con su crítica al proyecto de la Universidad de la Educación. Entonces habla Rama de persecución política por esta decisión. Tenemos que decir que quienes denunciaron a Claudio Rama lo hicieron de forma anónima, y es por eso que, por lo menos por ahora, hasta que alguno de ellos tenga ganas de conversar con nosotros, les daremos por supuesto pantalla, pero Claudio Rama, quien entiende que es víctima de persecución política, queríamos conversar con él. Claudio, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, un enorme gusto de estar aquí en un momento en el cual es enormemente complejo. El tema es complejo y tiene muchas aristas, en lo que implica la separación del cargo de una decisión por parte del Consejo ante una carta que es de una minoría de los funcionarios y que tiene una serie de generalidades de denuncia. Ante ese hecho, el Consejo tomó la decisión de hacer una separación del cargo con una investigación posterior y sin acceso a la información, sin acceso a la documentación, hasta que me notifique. Vamos por parte, Claudio. ¿De qué se le acusa específicamente? Bueno, mira, ¿en qué consiste ese acoso laboral? Cuando pude ver el documento me resultó absolutamente surreal. Estos días inclusive yo he estado escribiendo algunas notas. Hoy hice una declaración para la mañana, escribí en Opinar, hoy estuve en la Casa del Partido conversando este tema y salió también en La República, además de Búsqueda la semana pasada. Es que a alguien le llamo flaco o flaca. Parece que dije, che, ¿cómo se llama ese mono? Que efectivamente le pedí trabajos y actividades. ¿Le dijo mono a alguien o era un mono? Por favor, ¿cómo se llama el mono tal? Correcto, parece. Yo soy muy venezolano, viví 10 años en Venezuela por la dictadura, y llamarle flaco o flaca, como en Venezuela decía, mi amor, amor, cariño, o sea, no considero. Pero en todo caso, lo que es un proceso en el cual la secretaria administrativa, que es una militante de la TD, el representante de la TD, que faltó 184 días en el año, que efectivamente es absolutamente militante y activa, consiguió la firma de sus funcionarios, y que efectivamente lo que denuncia es exceso de trabajo, impulso, y no hay ninguna denuncia real. Primero, no hay evidencia, no hay un email, no hay un WhatsApp, no hay una filmación, no hay un escenario de evidencia. Y esto fue una operación política ante dos denuncias muy concretas y muy trágicas. Hoy se lo dije al rector de la Universidad de la República, que estábamos informados en la Casa del Partido Colorado, que había sido citado, que es una posición en la cual hasta público el senador Sabini dijo que se necesitaba la Universidad de Educación para poder hacer posgrado. Eso es falso. El año pasado yo planteé, cuando fui electo, una normativa, una propuesta, fue vista por jurídica y se aprobó una ordenanza de posgrado, fue aprobado por el CFE, fue aprobado por la ANEP y fue en Diario Oficial publicado. Hoy los profesores no necesitarían una universidad, sino que está facultado el ANEP, está facultado el CFE para hacer posgrado. En ese sentido, durante este año les hice 7 propuestas de posgrado, además de una propuesta de un postdoctorado, un reglamento de educación virtual, un reglamento de nombramiento de los profesores de posgrado. Eso es un primer tema en el cual ellos trancaron un escenario. No solo trancaron un escenario, sino un posgrado que había sido armado en el periodo anterior, lo bloquearon después de haber iniciado, con lo cual genera problemas de derecho adquirido para 70 profesores que habían empezado. Es un primer núcleo. Un segundo núcleo es que, vinculado a eso, que efectivamente en el año 21 una de las maestrías que teníamos de la UDELAR, porque todas las maestrías eran de la UDELAR o son de la UDELAR, efectivamente resolvieron transformarla y hacer una especie de posgrado diplomado en enseñanza de la sociología. Se aprobó por
el CFE, no por la UDELAR, que es el que emite los títulos. Y efectivamente los estudiantes cursaron y un buen día, hace 3 meses, me dijeron: mire, director, llamamos a la Facultad de Humanidades y nos dijeron que este posgrado no es de ellos, no pueden emitir títulos. Bueno, llamen a Sociología, que es Ciencias Sociales, también. Chequeamos en el centro de posgrados de la UDELAR y nunca ese título fue autorizado, que implica un procedimiento académico con el título, el perfil de egreso, el ingreso, las asignaturas, los currículos, toda una cosa que es lo que significa los criterios de la propia UDELAR. Y entonces le dije a las autoridades: tenemos que hacerlo, convoqué al comité para que efectivamente hiciéramos todo el procedimiento para hacerlo con la ordenanza nueva. Dijeron que no y se lo pasaron a la comisión técnica UDELAR, comisión mixta UDELAR-CFE. Y esa comisión resolvió en la segunda instancia que el decano, él mismo dijo: no, el decano de Humanidades, yo emito los títulos, cosa que es absolutamente irregular. Cuando vino el papel a que yo firmara la solicitud para la emisión de títulos, dije que no, que eso era ilegal, que de alguna forma eso implicaba para cualquier profesor que tuviera el título. Ya había 11 egresados, con el cual cualquier persona le puede decir: ese título es falso, ganaste un concurso. Y además, el tema de la legalidad de los títulos, aparecen siempre títulos truchos, es un tema que es muy serio, muy riguroso. Inclusive yo propuse que hubiera una especie de registro nacional de títulos. Bueno, ahí les tranqué. Eso lo discutí con Doña, la consejera, 2 veces. El tema legal lo había discutido con el presidente, y en este contexto ellos efectivamente, a través de la directora, de la representante de la TD en el CFE, impulsan a que mi secretaria administrativa, que de hace meses faltaba y prácticamente yo no tenía contacto, porque mi escenario de trabajo con las direcciones. Y en ese contexto buscaron la firma de su funcionario. Eso publica parte de la actuación La Diaria. Yo ayer llamé a La Diaria y le dije declaraciones, pero además le van a hacer una acción legal porque hizo público un secreto que es de la investigación. Lo increíble es que este procedimiento legal, primero, no le permite a la persona que es denunciada y que es separada saber de qué me acusan. O sea, me separaron del cargo sin que yo tuviera conocimiento de cuáles son las evidencias o las denuncias concretas. Solo lo pude saber cuando efectivamente lo vi. Y las denuncias son de un escenario de una simpleza. Ahora sí es consciente. Ahora sabe por qué lo denunciaron. Absolutamente. Ahora sé que fue una cosa armada por la señora correspondiente a la escribana. Estuve terminando de leer. Yo tengo un doctorado en Derecho y tengo bastante formación en Derecho, además de Educación, y creo que viola el código de ética del escribano. No porque estuviera en la función de escribano, porque la función de escribano implica una cierta probidad, mentira, verdades, etc. Ahora, Rama, ahora sí se encontró con la información. Ahora lo tengo. A ella. ¿Por qué lo denuncia? Digamos, en rigor. En rigor me denuncia porque el IPES es un centro de poder. Es un centro de los centros más importantes. ¿Hace cuánto tiempo está allí usted? Yo ingresé de casualidad, lo vi en la prensa, alguien me dijo, me presenté, me había jubilado de decano de la universidad, de director académico de la Universidad de la Empresa, me jubilé y al mes salió en la prensa el llamado ese. Agarré y me presenté, así nomás, ni lo pensaba. En ese contexto. Incluso... ¿Cuándo fue eso? Eso fue en marzo, febrero del 24. Okay. Y tengo designado 15 meses. En esos 15 meses, hoy puse un artículo que es el informe de todas las cosas que hicimos. No solo la ordenanza, que cambia para el resto de la vida, cambia el sistema de la ANEP. O sea que hoy la ANEP puede capacitar a su docente, que en el cual tiene un nivel de formación muy bajo. Un escenario en el cual además se empezó a armar un estudio de televisión, no de esta dimensión, que es maravilloso, pero creé en el IPES aulas virtuales, Flex, que permitía con cámara, con micrófono, que no es relativamente caro, para que los profesores del interior no tengan que venir y se descentralicen. Y después hice unos cambios en el procedimiento administrativo. Pero mira, los tipos dicen acoso. No cambié las horas extras de nadie, salvo de una persona que llevaba los títulos de la UDELAR para firma tal y tal, de 60 y pico de años, y decidí que eso no correspondía. Y le convoqué a ella que contratara una empresa de recolección y de envío, porque es un riesgo. En ese contexto le saqué las horas extras que no tenía sentido, pero yo no cambié.
las compensaciones que tienen funcionarios que dependen de la dirección. No cambié horas extras, no cambié horarios, no cambié en el sentido de arbitrar y cambiar a los funcionarios. O sea que en términos de evidencias y de hechos, absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Y qué? Lo que pasa es que pero los denunciantes, ¿qué esgrimen? O sea, que usted los acosó, ¿de qué forma? Acoso de exigir mucho trabajo. Por ejemplo, la directora dice, secretaria administrativa, perdón, ella es de la ATD de Pando, que efectivamente le mandé pedir que hiciera el croquis para estacionamientos, porque conseguí hacer un estacionamiento al costado. Pero entonces no se lo pedí a ella como escribana, porque dirige el sector de mantenimiento con 5 obreros. O sea que dice que le pedí cosas por abajo de sus capacidades. Y que además se le han pedido tantas cosas que salió llorando de mi oficina. Dice que yo le pedía que atendiera teléfono o me sirviera café, cuando el teléfono está aquí. Y ella me entró a mi oficina apenas 2 veces. O sea, una sarta de mentiras, en el cual, pero además, si tuvieras una evidencia, si tuvieras una foto, si tuvieras un documento, esto lo que hay es un marco normativo, que es el tema del acoso laboral, que no lo quiero discutir, pero es vinculado y similar al tema del acoso sexual, que el acoso laboral basta la denuncia para que se pueda creer, porque no se muestran las evidencias. Y esto es un tema... ¿Y quién juzga? A partir de ahora, ¿quién lo toma y lo estudia? El tema es, hay una comisión, efectivamente, que es una comisión de acoso laboral. 2 representantes sindicales y 2 nombrados por el Consejo. Todos sindicales en ese sentido, porque hoy el gobierno es un gobierno de sindicatos y gremios de la educación. Esos, sin decirme la evidencia, me citan y me dicen, ¿qué ha pasado? ¿Usted tiene alguna denuncia? Yo no sé nada, porque no tenía acceso. Esos plantean recomendación y el Consejo, que es un órgano político, decide separarme. ¿Por qué? Para nombrar a una persona que a los 2 días nombraron. Persona que la consejera Donja 15 días antes dicho, ¿por qué no le invitas para que conozca? Y es efectivamente la persona que tiene un nivel doctoral inferior al mío. Yo tengo 2 doctorados, soy del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y tengo 30 libros escritos. Y además tengo un nivel de formación muy fuerte de experiencia en gestión universitaria. O sea que pusieron una persona amiga directamente de una de las consejeras en un tema político para, de alguna forma, una estrategia que ellos tienen, que es la Universidad de Educación, que están poniendo todos los recursos, convocando a todas las acciones. Toda resolución del Consejo dice comuníquese al sindicato o comuníquese a la ATD. Como si imagínate que cualquier resolución de Antel o de UTE diga comuníquese al sindicato del nombramiento de una persona, la limpieza, una investigación, lo que sea. Por eso usted entiende que tiene que ver con algo ideológico y habla de persecución política. Es claro, una persecución, pero además hubo varios actos anteriores. Primero, me sacaron el manejo de los fondos correspondiente al pago de las horas docentes, 1 mes y medio antes. Segundo, de alguna forma los expedientes y las solicitudes de las carreras los congelaron y las pusieron en una cajeta. Tercero, como 20 días antes o 1 mes antes, hicieron una especie de destitución y al día siguiente me repusieron, sin decirme nada y sin haber visto el expediente. Mis abogados, Massa y Mascheroni, efectivamente asombrados, cuando nos hicieron la comunicación de la intimación, dijeron, un momentito que vamos a refoliar. Refoliaron porque no tenían foliado el expediente y los números eran distintos, o sea que sacaron o pusieron algo. Y además, el escenario correspondiente a que hay otro expediente que yo sí vi en un momento que estaba de director, que no está allá adentro. Y no me mostraron el expediente. ¿Qué es? Esto fue de acá, acá informó, y eso es legal. O sea, aquí hay un conjunto de cosas desprolijas, de un conjunto de personas que no manejan un escenario de la rigurosidad, de la seriedad. Una concepción que es, tienen que ser atláteres y seguidores, y no existe la diversidad. Esta es la universidad que están pensando, una universidad monopólica, una universidad homogénea, una universidad sin diversidad, sin criterios distintos, porque yo puedo sostener que me parece que no debería haber universidad de educación por tales o cuales motivos, y tengo formación, experiencia y conocimiento, y tú puedes decir que sí, y podemos discrepar, pero en todo caso el tema es que ese cargo me sirve.
Ese cargo, aunque la persona entró por concurso, es de los únicos concursos públicos abiertos, porque la lógica en general del tema de la ANEP y de la UDELAR es también endogámico, concursan solo los de adentro. O sea que por primera vez pusieron, y increíblemente el grupo político que estaba dirigiendo, no es que me estaba pensando a mí ni me llamó a mí, tenían otro candidato y yo de casualidad, ¡pac!, aparecí en la cancha y gané el concurso, con un jurado también de afuera. Ellos dijeron, para el tema de posgrado, busquemos a alguien de afuera, Y efectivamente yo estaba justo que había renunciado, dije, che, don Jorge, a Bucharga, ya tengo muchos años aquí, chachá, papá, pum, pum, listo. Yo estuve viendo ese informe de página 12 donde transcribe parte del expediente, para entender qué era todo esto. Y bueno, ¿de página 12? Perdón, de búsqueda. De la diaria. De la diaria. Y la transcribió en búsqueda también. Y uno puede entender que estaba en una relación un poco tensa, en fin, hay acusaciones de tonos, a usted lo acusan de haberle gritado inútiles a los trabajadores, pero lo que más me llamó la atención, y le pido una reflexión, ellos dicen que esto se agravó cuando usted nombra como asesor a Nelson Simatovich, y allí dicen que esta persona le puso motes a los funcionarios, y a uno lo llamaba rata inmunda y al otro negro de mierda. Primero es absolutamente falso, yo no estuve presente en esas cosas, pero Simatovich, que lo traje después que le había planteado a Mir no pudo por tales o cuales motivos, es un tipo que ha sido diplomático, fue cónsul honorario de Surinam y también cónsul de un país de África o de Asia. Efectivamente, y tiene 20 años de trabajo en la UDELAR y tiene un estilo efectivamente de conocimiento en detalle de los procesos. O sea, esos son absolutas falsedades. Fue un invento, dice usted. Absoluta falsedad. Nunca le dijo a nadie rata de mierda, no nada, rata inmunda. No es inventos. Absolutamente. ¿Y usted imbécil a los funcionarios tampoco? No. Nunca le dijo imbécil a nadie. Pero no es el imbécil. Primero, de alguna forma. Lo dicen que varias veces usted le dijo imbécil. No, eso es mentira. Lo que yo efectivamente pude haber dicho, flaco, flaca, o claro, che, ese mono, ¿cómo se llama? Cuando no conoces a la gente, che, ese mono que vestía de pantalones verdes, ¿cómo se llama? No tengo problema en de que efectivamente. Pero el tema es que en respecto al tema de la hermenéutica de las sanciones, ¿eso amerita separación y destitución? ¿O eso es una amonestación? Mira, uno de los tipos que me denuncia, que lo dice en el expediente, el tipo estaba diciendo, se van los fascistas el día que asumió las autoridades nuevas. Y efectivamente pasó por mi oficina y le armé una felipa. No abrí expediente. Pero usted sabe quiénes son los que lo denuncian. Claro. ¿Cómo que son anónimos entonces? No, porque ahora yo vi el expediente. Pero todo el mundo lo sabe. Yo había leído que eran 7 sindicales, 4 que no. ¿Cómo bueno, que eran anónimos? No, eso es que hicieron público en la diaria un expediente secreto. Yo pero se sabe quiénes lo denunciaron. Yo lo puedo ver porque fui el acusado. Bien. Yo como acusado. Claro, públicamente no se sabe. A mí me parecía raro una denuncia anónima para tomar esta resolución. Yo lo pude saber después que me y él sabe quiénes son también. Después que me notifiqué del sumario, de la separación. No es ahora que previamente, que es un tema constitucional, yo te acuso al estilo Dreyfus y tú no tienes posibilidad de defenderte. Mi padre lo echaron de Estados Unidos y decían que era comunista. En la época de Reagan. Y efectivamente, el viejo... ¿Era comunista? No, pero digo, deme la acusación, pues ¿cómo yo me voy a defender de una cosa genérica? Claro. Yo te digo que hay un acoso que hago contra ti. Y tienes que efectivamente probar dónde está específicamente. O un testigo o algo. Algo, en todo caso, que de alguna forma eso no queda escrito, ni queda filmado. Eso puede producir una investigación, puede producir un sumario, no una separación del cargo. O sea que hay una dimensión. Si una persona te pisa en la calle o te golpea, tú no sacas el revólver y le matas. El Estado es el poder de fuego y lo que tiene es una medición del escenario. Aunque yo le dijera flaco, flaca, suponiendo, eso amerita... O capaz que mono, lo de mono puede ofender un poco más, ¿no? Bueno, digamos, ahora yo viví lo otro 20 años, bien, pero acá no estamos en eso. Pero lo otro en caso de ser... Entiendo, es otro contexto. Lo otro dije a la persona, pero lo otro en caso de ser cierto puede ser un delito. Decirle a alguien negro de mierda es un delito. No, claro. En caso que fuera cierto, está claro. Rata inmunda
Eso, pero ya dijo que no. Bueno, pero te digo, Claro. en caso que No. él dice que no, pero en la acusación dicen que sí. En caso Pero ¿por yo qué digo, le crees más al otro que yo no le quiero ni a uno ni a Tacuarembó? otro. Digo, expongo los dos casos y digo que lo que dice Rama, una cosa que le dijo flaco, qué sé yo, puede ser hasta inútil. Ahora, alguien que acuse a otro de en negro todo de mierda, caso, es un delito. En todo caso, el que ganó por concurso, Sí. el que tiene la dirección de la institución, el que tiene los niveles de formación y corresponde a la dirección soy yo. Que efectivamente, entonces, corresponde una separación del cargo sin una investigación. Corresponde un escenario en el cual tú presumas efectivamente la culpabilidad. Dicen en el caso del diario, 11 personas, y la resolución dice la gran mayoría. El instituto tiene 39 funcionarios en la planilla en la cual firmo todos los meses. Y todo el instituto tiene 55 personas que trabajan ahí. Yo soy responsable del edificio. O sea que 11, no son 11 en 22, 11 en 18, como decían, ni 11 en 39, sino 11 en 55. Y efectivamente son personas que firmaron que eran los subordinados de la secretaria administrativa, la señora Silvia Carro, que efectivamente es de la TD de Pando y que con la directora o la encargada de la TD en el consejo directivo armaron el juego y salieron a buscar las firmas. Ese es el escenario. Pero en todo caso, ¿cuál es la relación? Uno, del marco constitucional que dice que nadie puede ser sancionado sin investigación o sin argumentar su defensa. Yo digo que tú eres culpable, ¿correcto? Más allá de, saquemos el tema sexual, ¿correcto? Saquemos. No, es que no hay acusación No, sexual. no, ¿o sí? no hay. Está. Pero les quiero decir esto. Efectivamente, hace un mes el Consejo me pidió que yo recibiera a una persona que había sido denunciada del tema sexual. No fue destituido y está pasando su sumario o su investigación en el IPES haciendo tareas. O sea que efectivamente hay personas que puestas en un marco de gravedad y yo, aún siendo denunciado porque efectivamente dije flaco, flaca y hasta que dije, che, ¿cuál se llama el nombre de ese mono que vino el otro día que no lo sé? Recién llegado al instituto. Corresponde a una persona que dirige el instituto, que ganó por concurso, que tiene 70 años, No, que tiene separarlo nivel sin de investigación formación. no corresponde. Puede ser una amonestación, una investigación. O sea, lo que hicieron fue guillotina y solo después de la guillotina me entero de que me denuncian. ¿Y ahora en qué está la cosa? No, ahora está efectivamente en el plano de lo público y yo enormemente agradezco vuestra invitación, permitirme expresar. En el plano de lo contencioso, digo que estamos haciendo un recurso de revocación jerárquico, estamos haciendo la preparación de demanda penal ante las autoridades y la persona que denuncia siendo escribana y por lo tanto un código de ética y al mismo tiempo un escenario en el cual el sistema político, si lo considera, defiende. La indefensión ¿Hubo de los... separación y destitución además o No. solamente Lo que hay separación? lo que hay es separación del Sí. cargo y sumario. ¿Separación Bien. por Y tiempo determinado? Separación sin plazo. Sin plazo. Y además, al día siguiente nombran a una persona que efectivamente ya estaba. Con lo cual es surreal, porque no es que yo fui destituido del cargo. O sea que no deberían nombrar a alguien en el escenario en el cual corresponde. Bien. Pero en todo caso, corresponde que si tú pisaste a alguien, el tipo te tire una bala. Yo estoy jubilado, pero el señor Nelson, que es una persona de 50 años especialista, un sumario le afecta la vida. Nelson Simatovich, que es un profesional que trabajó 20 años en la universidad, en la UTO, que además, inclusive, no es de mi grupo político, sino que yo busqué el que supiese, y es con horas de apoyo, y es amigo de ellos. Y todavía Vamos son a darle bravos. contexto. ¿Por qué menciona Simatovich? Porque el Consejo de Formación en Educación de la ANEP le inició un sumario y separación del cargo a usted como director del Instituto de Perfeccionamiento de Estudios Superiores, el IPES, y a Nelson Simatovich, su asistente académico. Que es el que efectivamente instrumenta, el que me ayudó a trabajar con los técnicos en toda la preparación correspondiente a las carreras. Y él llega después, él llega hace 6, 8 meses. Dijeron que tenía 50 horas, mentira, primero empezó con 20 horas, funcionó, me pareció bien, le agregué 10 más, o sea, realismo. O sea,
no he toqueteado horarios de gente, no he agregado horas extras a nadie. La única persona que incorporé fue ese y los que me ayudaron a hacer las carreras. Tengo 70 años. Tiene que ver con la discrepancia respecto a la pertinencia o no de la Universidad de la Educación. ¿Esto cree usted? Y también que efectivamente le dije que no a alguna corrupción en los títulos. Y también... ¿Corrupción? Sí, porque si tú mandas... ¿Se anima a hablar de corrupción? No, claro, porque actuar para con interés y premeditación para la entrega de un título falso, cuando tienes por expediente que eso no va, tal vez no va contra el Consejo, hoy lo estuve hablando con los juristas, con respecto al decano de Humanidades, porque el decano de Humanidades se comprometió en la comisión mixta, y lo dijo y está escrito en la comisión mixta. Yo me encargo en la Facultad de Humanidades. Además, un título de Sociología que no es de Humanidades, sino que si hubiera sido autorizado, sería de Ciencias Sociales y autorizado previamente por el Consejo Directivo Central. Ahí hay un acto de visos de la producción de un delito. ¿Cuánto efectivamente hay de responsabilidad directa de la comisión mixta? Yo tengo un doctorado en Derecho de la UBA y un postdoctorado. O sea que algunas cositas de esto y 2 posgrados en propiedad intelectual y en propiedad industrial en la UBA. Viejito, pero con muchos estudios. Y efectivamente, ese escenario, como siempre, hay 2 bibliotecas en los jurídicos. Yo discutí con el profesor Fernández, el presidente, que dice que somos gran mayoría, presidente y se graduó hace poco de profesor de matemáticas, aunque es profesor de matemáticas hace muchos años, y no sumo bien, porque 55 no es la gran mayoría cuando son solo 11, ¿correcto? O sea que esa regla de 3. ¿Le puedo cambiar de tema? Sí. ¿Quieren alguna pregunta respecto a esto? Porque hay otro episodio, y quiero saber en qué quedó todo eso. A fines de 2023, usted tuvo un cruce con Malena Muyala, entonces directora del Teatro Solís, porque usted entendió que había sido censurado, víctima de censura, ya que la dirección del Solís le había solicitado adaptar los textos de su exposición Vidas Encajonadas al lenguaje inclusivo, y usted entendió que era un acto de censura y denunció penalmente a Malena Muyala a la Institución Nacional de Derechos Humanos. La muestra se pospuso. Finalmente, tengo entendido, se terminó desarrollando en el espacio IDEA del Ministerio de Educación y Cultura en 2024. ¿Qué pasando raya ahora que pasó un buen tiempo? Interesante. Primero, ¿Qué lectura hace de todo ese episodio? Interesante. Yo presenté a la Institución Nacional de los Derechos Humanos y la Institución Nacional de los Derechos Humanos hizo un escrito de 15 páginas maravilloso en el cual me da la razón claramente que efectivamente en el marco normativo, en el marco internacional hubo una violación. Con eso, efectivamente, conversé con Marinés Ovaldía. Le dije, mira, tú dijiste que el Solís, la Intendencia no censura, yo puedo aceptarlo, pero sí me censuró efectivamente el Solís. Y te propongo que hagamos un escenario a la uruguaya en el cual de alguna forma no me compense, pero digo que quedemos bien. Y me invitó a hacer una exposición en el subte. Yo ya había hecho un año antes la exposición que el Ministerio de Educación, ante la censura de Malena Muyala, me recibió. Y Ovaldía coordinó y hice una exposición este año en el subte. O sea, no fue en 2024, sino este año. No, en el año 23 fue el tema de Muyala, sí, y el ministerio me acogió y hicimos una exposición en la Sala IDEA. Después, en ese contexto, en todos los tiempos que hubo el proceso normativo y de la Comisión de Derechos Humanos, tal y tal, y la respuesta de la UDELAR, de la Universidad, de la Intendencia, y el nuevo informe, me dieron la razón plenamente de que efectivamente hubo una violación de los derechos humanos, que la censura previa no existe. ¿Yo entendí no mal o hizo una denuncia penal usted por este caso? No, después hice una denuncia penal. ¿Qué pasó con lo que le preguntó Checho? Te cuento. Hice una denuncia penal, sí. Y ¿en qué terminó eso? La Fiscalía lo congeló. En ese contexto, en la Comisión de Educación me citaron y efectivamente lo que yo planteé es, se necesita crear una norma, porque aunque la Constitución dice que la censura previa está prohibida, no hay una ley abajo. Entonces se acogen todos de el abuso de autoridad. Y el abuso de autoridad, como lo hemos visto políticamente, es una cosa gaseosa. Entonces, yo terminé hace 2 meses de redactar con varios abogados un proyecto para incorporar en el Código Penal el delito de censura previa.
Pero en le las obras dio de arte. razón o ¿Qué no quedó la la denuncia denuncia penal? ¿Qué penal? quedó? No, la denuncia penal ¿En qué terminó? efectiva la archivaron. Porque- ¿No anduvo? No anduvo. Es correcto. El tema y la respuesta penal fue que el abuso de... Porque Moller, que fue el abogado que yo actué, efectivamente se caminó por la única forma que es el abuso de autoridad. Y efectivamente resolvieron que no. Muy bien. Claudio Rama, entonces, artista, economista. Bueno, esperemos que se llegue a un final feliz al final de Agradezco todo mucho. este proceso. Hay veces resulta raro cuando uno pelea y defiende permanentemente sus derechos, ¿correcto? Y la sociedad muchas veces nos pone barreras. A mí tampoco me agrada, de alguna forma, no me agradó nada como artista el escenario correspondiente a tener una obra que entró en esta polémica. Más allá de que algunos dicen que se hiciera famosa. Efectivamente, no me gusta, ¿correcto? Eso es un escenario. En este caso tiene que ver más con una mirada educativa y política, que es mi profesión. Lo otro es mi hobby, es como las máscaras. Me dedico un poco a esas cosas. Yo en todo caso he tratado de no vincularlo. Pero en todo caso, creo que todos tenemos el derecho de defender nuestros intereses. Y muchas veces la gente me dice, che Claudio, a los 71 años todavía andas peleando en vez de aguantarlo. Yo no tengo por qué, de alguna forma, ser castigado, ser ofendido, y al mismo tiempo tampoco tengo por qué aceptar que un concurso que gane me saquen la mitad del sueldo, que de alguna forma es mi trabajo. No vivo sino de mí. Y me parece absolutamente injusto que para meter un amigo saquen a alguien que tiene las credenciales, que trabajó, que se formó, que con todo el derecho, Está que muy puede bien. discrepar. Y bueno, pero mil gracias por vuestra invitación. Por favor, gracias. Perdone la Gracias, Rama. excesiva pasión. No pasa nada. Es muy ¿Su Rama. madre va para 101 años? Sí, no me está muy pasan enfermita ahora. ¿Los cálculos? Está para 101, tuvo un pequeño virus ahí en la pierna, pero está... la vida es bien compleja y a ella le ha ido muy bien en los Pero ha últimos sido años. muy longeva, es una mujer muy querida, muy apreciada por la sociedad uruguaya. La señora Aida Vitale. Gracias, Claudio. Muchas gracias a ustedes. A las órdenes. Bambi, hablame del libro de Alberto Sí, Silva. señor, el libro El socialismo en el penal de Punta Carretas de nuestro compañero Alberto Silva se puede encontrar también en la Feria del Libro. Presta atención porque está vigente, ¿eh? Y en la Combi Librería, dentro de la Intendencia, por el pasillo central, vas hasta el fondo y ahí encontrás este libro que, bueno, que ha sido presentado en varios lugares de nuestro país, también de la República Argentina y, por supuesto, últimamente en lo que fue este fin de semana, el Día del Patrimonio. Y hablame de PPA, Bambi. Portones PPA, marca registrada. 30 años juntos, compre con ventaja, ingresando a ppa.com.uy. Teléfono del automatismo es... Sale. Bambi, ¿hay mensaje de la gente? Buenas tardes, perdimos a nuestro gatito y encontramos una humana solución. Existe un lugar que se llama, que se llevan a tu mascota, ellos lo ponen en una especie de parcela con tierra, colocan su nombre, te permiten ir al lugar a ver si lo deseas.